decía, me alegra mucho ver a tantas personas aquí conociendo, reivindicando y pensando, ¿no?, cómo continuar el legado de Yolanda, tan presente 45 años después de su asesinato. Y bueno, yo creo que es especialmente emocionante, ¿no?, recordar y volver a la memoria, ¿no?, de las lecciones que dejó una militante trotskista, un referente del movimiento estudiantil, como fue ella, en el preciso momento en el que las estudiantes de formación profesional nos levantamos y damos la pelea contra los ataques a nuestra educación. Yo creo que es especialmente emocionante porque no hay mejor homenaje para una joven revolucionaria como ella, seguir dando esa batalla y seguir empujando con todas nuestras fuerzas porque este movimiento sea la chispa, a pesar de que todavía tiene que desarrollarse, pues de que este movimiento sea la chispa que encienda todo un proceso de organización, de movilización y de coordinación entre estudiantes y profesores contra la expulsión de los jóvenes de clase trabajadora de las aulas. Entonces, bueno, yo creo que es bastante emocionante que esto ocurra en ese preciso momento, porque, bueno, Yolanda fue asesinada a sus 19 años, que es la edad que tengo yo ahora mismo, y sus asesinos, que eran fascistas de la peor escoria, como hemos visto, no tenían ningún derecho de quitarle la vida tan pronto cuando aún tenía tantísimo por delante, pero sí que tenían claros los motivos por los que lo hacían, ¿no?, y los intereses a los que respondían con ello. Querían aniquilar a una referente de una generación militante que no compraba la democracia para ricos y que no se conformaba con la transición y con el régimen heredero del fascismo, que nos coló la monarquía a la que a día de hoy la juventud sigue rechazando y que atacó y sigue atacando a la clase trabajadora y a las clases populares. Su intención con ello era meter el miedo en los cuerpos de esa generación de revolucionarios, porque quienes estaban realmente asustados en ese contexto no solo eran las bandas de extrema derecha, sino también el Estado burgués, que estaba dispuesto a absolutamente todo, como hemos visto, con tal de defender los beneficios y los intereses que su recién estrenado régimen garantizaba. Pero eso sabemos que no lo consiguieron y que no lo van a conseguir, porque tanto a la extrema derecha como al Estado, que recurre tanto a ella cuando se pone en cuestionamiento su funcionamiento, la respondimos entonces y la seguimos respondiendo hoy. El intento de Yolanda el asesinato de Yolanda fue un intento consciente de detener la lucha de esa generación que, como he dicho, no tragaba con la democracia para ricos. Y aunque no fue posible evitar su muerte, sí que es posible continuar su legado y continuar su lucha agarrando las banderas del trotskismo y siguiendo la pelea por el socialismo, por la revolución y por un futuro que merezca la pena ser vivido. Hoy, Yolanda, te homenajeamos 45 años después de tu asesinato, porque moriste siendo un militante trotskista y así te recordaremos, porque te tendremos, ¿no?, presente en cada batalla y será tu voz la que se proyecte en cada grito. Y quienes militamos el trotskismo no podemos no reivindicar tu legado, pero no solo lo reivindicamos, sino que lo continuamos, porque tú fuiste, somos. Hoy la juventud trabajadora, que estamos en las FPs, empezamos a dar la pelea estudiantil, que aunque aún es modesta, nos parece importante y nos parece que puede ser un primer estallido hacia un fenómeno ¿no?, de movilizaciones y luchas de otros sectores de estudiantes. Y bueno, esto nos parece importante porque hoy por hoy los jóvenes de clase obrera no paramos de ver cómo se ataca absolutamente todo de lo que dependemos, vemos cómo se nos expulsa de las aulas, cómo se nos niega el acceso a una vivienda digna, cómo se nos escupe a un mundo laboral cada vez más precario, cada vez temporal, y cómo se nos dirige hacia un futuro en el que sabemos que viviremos aún peor que nuestros padres. Ahora, aún así, nos siguen llamando la generación de cristal cuando realmente somos la generación de las crisis, la generación de las guerras, la generación del preocupante cambio climático y la generación que ha visto en directo el genocidio contra el pueblo palestino.
pero también estoy convencida de que más allá de ser la crisis que está viendo cómo el capitalismo no va a más, somos la crisis, al igual que lo fue la generación, o sea, somos la generación, al igual que lo fue la generación de Yolanda, y la misma Yolanda, que no va a agachar la cabeza, que no va a dar pasos atrás, que no va a callar ante los ataques y que va a alzarse a dar la pelea por un futuro radicalmente distinto al que nos ofrece este sistema. Entonces, bueno, hoy como ayer seguimos luchando por el socialismo, por la revolución y por un mundo sin explotación y sin opresión bajo las banderas del trotskismo. Por eso no olvidamos a Yolanda, nunca lo haremos y que viva la lucha de la juventud revolucionaria. Yo, perdón, la verdad es que como no estoy muy acostumbrado a hablar así, bueno, digo, me refiero así de... Yo como soy analógico, soy de los de... Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Es muy difícil, un acto así yo os garantizo que es muy difícil. Y más si habla Vivi la primera, pues ya la mejor. Entonces, es muy difícil. Yo además ayer tuve el honor de estar con ella y con los compañeros de formación profesional y la verdad fue un homenaje también a Yolanda, o sea, en esa lucha, ¿no? Fue muy emotivo. Yo primero quería, por eso digo, agradecerlo, quería recordar a Isabel, a la guionista y directora de esta película, Isa Latrosca, como se llamaba ella, que murió hace 8 años y ella quiso hacer este homenaje a su amiga y compañera del instituto y lo hizo ella sola, me refiero, ella se financió, se movió, se fue para arriba y fue para nosotros un honor conocerla y poderlo trabajar. Y también quería referirme, aquí hay varios compañeros del PST que militaron con Yolanda, que fueron portavoces de la coordinadora de estudiantes, como Alfonso, que está por ahí, que fue la amiga del alma de Yolanda, como Rosy, que está ahí, Carla, que está por allí, en fin, no sé si me olvido alguno más. Bueno, yo no voy a hablar de los hechos, de cómo fue, creo que el documental aporta todo. Hay un libro que hizo muy bueno Carlos Fonseca, el escritor de Las 13 Rosas, que es este libro de No os olvidéis de mí, dedicado a Yolanda y a todo eso. Yo me quería referir a 2 o 3 cosillas. La primera es que nosotros nos alegramos muchísimo de todos los homenajes que se hacen a Yolanda. Agradecemos esos homenajes, que se mantenga vivo eso, pero en honor a la verdad, no nos gusta cuando a Yolanda se le califica de cosas que no son claras o se quedan medias. Por ejemplo, ha salido un reportaje estos días, el jueves pasado, la cadena SER emitió un programa que hablaban algunos de estos periodistas, hablaba Mar, hablaba bien en general, ¿no? Pero el programa se titula Vida y muerte de una demócrata. Nos ha tocado, cuando la mataron era una etarra, según los que la mataron. Después nos tocó escuchar que Yolanda era del Partido Comunista, que si Yolanda era esto, que si Yolanda... y ahora es una demócrata. Bueno, lo ha dicho antes Vivi, lo dice el documental y lo diremos siempre. Yolanda, y me gustaría por eso empezar hablando de ella, Yolanda era una militante trotskista, como se ha dicho, pero Yolanda era más que eso. Mirad, ahí en el documental se habla, Yolanda cuando murió llevaba puesta su cruz laburu, como buena vasca, no se la quitaba. Esa cruz se la dieron unos trabajadores en una huelga, porque estuvo con ellos militando, como decía mi amigo Titín, y le regalaron eso, y con eso lo tuvo siempre. Yolanda tenía 19 años recién cumplidos, pero Yolanda tenía una madurez muy especial. Yolanda en general era bastante madura que muchos de nosotros, que éramos muy jóvenes. Era una dirigente. Ella, por su formación, por su origen social, era la hija de como habéis visto, de un obrero metalúrgico, de una mujer como Lidia, una madre coraje. Ella se educó en la clase obrera, en la pasión por la clase obrera, y cuando llegó a Madrid ella se matriculó en FP porque tenía una convicción política muy clara de que había que militar donde estaba la juventud obrera, la que iba a nutrir las fábricas. Ella fue un cuadro de nuestra organización y ella jugó un papel muy importante en la formación de esa coordinadora. Por eso, como se ha dicho aquí,
la muerte de Yolanda no fue casual, no fue al azar. Sabían dónde daban. Por ejemplo, dijeron que como era vasca, bueno, pero vascos había varios de nuestro partido aquí. Del PST había varios. Gente incluso del PST, portavoces de la coordinadora, como Alfonso, había gente más conocida públicamente que Yolanda. Pero ellos sabían dónde daban. Porque Yolanda fue fundamental en todo lo que hoy se plantea, por ejemplo, el movimiento estudiantil, su coordinación, su organización, su extensión. Y era una de las compañeras más serias. Siempre decían que sacarle una sonrisa a Yolanda era muy difícil. Era así. Ella tenía esa madurez. Ellos sabían dónde daban, porque como sale en el documental, ya una semana antes habían entrado en su casa. La estaban buscando, la tenían identificada y sabían dónde golpeaban. Querían acabar con el movimiento, como se ha explicado. Pero yo, para extender un poco más en esto, me gustaría así, perdonadme un segundito, yo me quería detener, ella fue fundadora, aunque se ha dicho, el PST se fundó en octubre del año 79 y Yolanda fue una de sus fundadoras. Yo me quería detener para que se entienda por qué lo de Yolanda no fue casual y ni siquiera fue un hecho único. Había una situación, como se ha explicado ahí, muy importante. Fueron años donde a partir del 73 había declarado una gran crisis, la crisis económica mundial, donde la clase obrera venía luchando, donde la juventud estudiantil formaba parte de esa lucha, y durante esos años fueron los años donde la dirección del Partido Comunista, especialmente, e insisto en la dirección, porque había muchos militantes que no tenían nada que ver con eso y que se jugaban la vida igual que los demás, y la dirección del Partido Socialista acordaban la célebre transición. Y acordaban una negociación que tenía que ver con cómo lograr legalización, libertades, etcétera, pero en el marco de preservar las instituciones esenciales del franquismo. Los mismos jueces que había entonces, y que sufrimos hoy, los mismos aparatos represivos que había entonces y que seguimos sufriendo hoy, donde había un dictador, pusieron un rey. Todo aquello tenía que ver con esa transición que vendieron como modélica y como pacífica, que no fue pacífica ni fue modélica, ni acabó con la esencia del viejo régimen. Todo eso lo pudieron hacer, pero no sin una tenaz oposición de todo un sector de la clase obrera y de la juventud, especialmente de sus sectores más jóvenes. La gente que entonces éramos ya parte de la clase obrera, éramos hijos de los que sí, a los que habían derrotado desgraciadamente décadas atrás, pero a nosotros todavía no nos habían derrotado. Y aquella generación joven, aquella generación que conformaba en la fábrica las comisiones obreras, con 18 años, con 19 años, que entraba en la FP como Yolanda, aquella generación se escapaba muchas veces al control de estos aparatos, porque nosotros no estábamos luchando ni nos dejábamos la vida para cambiar un dictador por un rey, para cambiar un régimen, como se decía, dictatorial por una democracia para los ricos, como decía la Biblia. Nosotros no luchábamos por eso. Nosotros queríamos acabar con la opresión, sí, a las mujeres, acabar con la opresión a las nacionalidades, que hubiera libertades democráticas, pero nosotros queríamos mucho más que eso. Nosotros queríamos acabar con la explotación, nosotros queríamos luchar por el socialismo, por la revolución socialista, y éramos mucha gente la que pensábamos así. Y entonces esa gente se escapaba, entraba por el redil. Y hubo 3 hechos. Se ha hablado de 200 asesinados en el periodo pacífico desde la muerte de Franco. Ahora el gobierno dice que la democracia empezó con la muerte de Franco, pero después de la muerte de Franco mataron a la gente. Yolanda murió en 1980, habían pasado 5 años de la muerte del dictador, ¿no? Entonces, en toda esa gente que murió, toda esa gente asesinada, cada una de sus muertes es parte de la denuncia de este fraude. Pero yo me quería referir a 3 momentos que creo que marcaron un hito en la historia de lo que pudo ser y no fue. Esa gente que luchábamos por algo mucho más que por cambiar un dictador por un rey, o una democracia para ricos, que no nos conformamos con una democracia para ricos. En realidad teníamos un hilo conductor, no habíamos venido a inventar el mundo.
Nosotros queríamos recuperar el hilo de los asturianos en el año 34, de los mineros que se levantaron. Nosotros queríamos recuperar el hilo de los obreros que se levantaron contra el golpe el 18 de julio, porque aquella gente, donde había revolucionarios que no solo eran trotskistas, y quiero recordar a uno que por lo menos para algunos de nosotros siempre fue un hito, que fue Durruti, aquellos que luchaban por el poder de la clase obrera. Nosotros que queríamos recuperar ese hilo seguíamos en eso. Y aquí hay 3 hitos, que es a lo que voy, que marcaron un corte muy importante. El primero fue el 3 de marzo de 1976. El 3 de marzo de 1976, 5 trabajadores en Vitoria fueron asesinados. La policía entró a sangre y fuego en la catedral y mató a 5 trabajadores. ¿Por qué? Algunos decían, ¿por qué esa brutalidad? Si se habían ya metido en la iglesia, si no hacía falta. No, no fue brutal. Pero fue brutal porque había que dar un castigo ejemplar. Porque aquellos trabajadores estaban haciendo asambleas y eligiendo comités con carácter revocable. Habían montado una coordinadora de comités de huelga, tenían un comité central de huelga, tenían una caja de resistencia, habían logrado el apoyo de los estudiantes, de las mujeres, de sectores campesinos que venían a traer la comida muchos días a la capital. Aquella gente se estaba escapando del redil. Aquella gente estaba rompiendo ese acuerdo que se fraguaba de la transición pacífica, de los pactos. Yo tenía 19 años cuando en una asamblea en la Universidad de Madrid escuchaba decir a los dirigentes de las comisiones obreras respetados de la construcción, decir, es que estos compañeros de Vitoria, es de dramático lo que ha pasado, pero es que no hay que ser ultraizquierdista. Bueno, todos hemos sido un poco trotskistas alguna vez en la vida. Ese era el discurso que se hacía en las universidades. Es decir, lo que explicaba Vitoria era el ultraizquierdismo de algunos obreros y no justamente el castigo ejemplar para aterrorizar que se había dado en ellos. Y pasó Vitoria. Y llegó el 24 de enero de 1977, los abogados de Atocha. Y aquello fue otro castigo ejemplar. Porque ellos sabían que los despachos laboralistas se habían convertido en un centro de organización de la lucha obrera, de las comisiones obreras que crecían por las fábricas, que ponían en jaque y daban las puñaladas de muerte al sindicato vertical, una de las instituciones centrales del franquismo. Y la respuesta a aquel asesinato iba a determinar cuál era el grado de compromiso y de control que tenían esos grandes aparatos sobre la clase obrera. Si se iba a tirar para adelante y se iba a responder a un crimen execrable como fue, o se iba a mantener un silencio riguroso en el entierro, la cosa no iba a seguir más, a cambio de la legalización se acababa toda la algarabía de la calle, y fue el segundo hito, la segunda brutalidad de un castigo ejemplar para sembrar el terror. Ni con todas ni con esas, ese sector de la juventud cedía. Y aparecían un muerto aquí y otro muerto allá. Pero reapareció de forma mucho más peligrosa a final del año 79, cuando los estudiantes de Madrid de enseñanza media y sobre todo de FP empiezan a salir a la lucha, empiezan a montar sus coordinadoras, empiezan a organizarse, empiezan a salir a la calle, porque el pacto que se fraguaba con ellos no iba. Y ese fue el clave, y sobre todo eran muy peligrosos, porque se levantaba el grito de obreros estudiantes unidos adelante, porque iban a buscar a la clase obrera como parte de ella, como sus sectores más jóvenes, para tirar más para adelante. Y aquello había que acabarlo como fuera. Había que acabar castigando como a los de Vitoria, castigándolo como a los abogados de Atocha y ahora a los estudiantes. Fueron a por Yolanda porque había que dar otro castigo ejemplar. Y desgraciadamente, en un sentido lo consiguieron. La huelga general que se convocó fue un gran éxito, es verdad. La actitud de la gente que entonces era el PST, donde los más viejos podemos tener 23 años, 24 éramos los veteranos de todo eso, fue muy duro. Y no hay nada que reprochar más que el reconocimiento y el agradecimiento a toda la gente que nos apoyó, que nos arropó, que fue mucha. Pero lograron lo que habían querido, sembraron el terror. No solo entre los chavales, porque hay que decirlo también en respeto a ellos. Llegaban cartas a las casas con las esvásticas, diciendo vas a acabar como tu compañera Yolanda. Y yo tenía, lo cuento como anécdota, yo tenía
Mis sobrinos, algunos de mis sobrinos son muy grandes, parecen mis hermanos más que mis sobrinos. Y dos de ellos eran militantes del PST. Y se me quedó grabado mi hermano, que era un militante comunista, un dirigente comunista de las comisiones obreras. Vino a verme y dijo, lleváis razón, lo siento de corazón, pero por favor, dejar en paz a mis hijos, que no tengo otros. Habían logrado meter el pánico entre los propios padres para que hicieran depresión a los chavales y retiraran a los chavales de la lucha. Bueno, eso fue la historia. Entonces, cuando se habla de Yolanda y se la pinta como una demócrata, hay que contar la historia verdad, que cada uno se imagine, como se afirma ahí en el documental, lo que sería Yolanda. Nosotros nunca hemos hablado de Yolanda imaginándonos lo que sería hoy, porque ese derecho no se lo dieron. Nosotros decidimos en la vida lo que quisimos decidir. Yolanda no pudo decidir nada. Y entonces, como le negaron el derecho a decidir, no vamos a ser nosotros los que especulemos con lo que sería hoy Yolanda. Pero sí decimos que tenemos todo el derecho y toda la obligación moral de recordar lo que era cuando la mataron. Como decía Titín ahora en el saludo, a quien él conoció cuál era su lucha y por qué la mataron. Y esa es la Yolanda de la que queremos seguir hablando. Yo no quiero enrollarme más, solo reiterar el agradecimiento y sí decir algo que comparto plenamente con Vivi, cuando ha intervenido antes. Se pueden hacer muchos homenajes, pero yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a Yolanda es seguir la lucha que le costó su vida. Y nosotros, yo sé que no son momentos fáciles, que son momentos muy complicados, que el mundo está, la verdad, bastante jodido, bastante alterado, como decía Vivi, que yo soy la generación de la crisis, que aquí ya no está solo en juego la vida, está el planeta, está la clase obrera, está todo en juego. Siempre nos dijeron que éramos unos utópicos, siempre nos tildaron de utópicos. Los trotskistas están muy bien, pero sois un poquito utópicos. Bueno, puede ser que nosotros seamos utópicos, pero lo que la vida demuestra es que la gran utopía, la peor de todas las utopías, es esperar un ápice de este sistema. La peor de las utopías es esperar que en este sistema se puede conseguir trabajo, se puede conseguir libertad, se puede conseguir futuro. Este es el mayor terminator de la historia de la humanidad, este sistema. Eso sí que es una utopía, desgraciadamente reaccionaria. Entonces nosotros tenemos derecho a seguir luchando, a seguir ese ejemplo y a decir que sí. Aquí hay mucho bloque progresista, mucho bloque liberal, mucho bloque de la hostia, pero aquí está faltando, el único bloque que está faltando es el de la clase obrera. Ese bloque independiente de la clase obrera que levante su bandera, que agrupe a todos los oprimidos y que siga diciendo no hay salida en este sistema y habrá que luchar hasta el final por la revolución socialista. Muchísimas gracias y una vez más, que viva Yolanda González. Me lo han dejado un poco difícil a mí, aparte. Para mí es un orgullo y un honor. Tengo que empezar a usar gafas, lo cual ya es una novedad para mí esto, entonces vamos a ver cómo me sale. Para mí es un honor estar compartiendo este acto y esta charla con Vivi, compañera que conozco mucho y que demuestra la fuerza de la juventud, que en última instancia es donde nosotros depositamos todas nuestras esperanzas, y con Ángel Luis, que le tengo mucho cariño como compañero y creo decir también amigo, que nos hemos peleado muchísimas veces, pero que hemos coincidido también en muchas otras y que para mí también es un orgullo estar hoy en este acto, en esta reivindicación de generaciones, de lo que fue la vida y la lucha de Yolanda González, que nosotros humildemente estamos tratando de no solo de reivindicar, sino de continuar desde el punto de vista de sus ideas y de aquello por lo que, como decía Titín, vivió y murió, ¿no? Entonces yo eso me ha sensibilizado bastante, tanto por la peli, que ya la vi varias veces, pero cada vez que la vuelvo a ver te hace llorar,
Yo quería, para no hacerlo muy largo y porque pueda haber tiempo para otras intervenciones, solo hacer algunas apreciaciones, ¿no? Que me parece. Los asesinos de Yolanda eran fascistas y eran franquistas, ¿no? Ahí lo ven, lo muestra el video, eran varios de ellos policías nacionales, el propio Ellín había trabajado para los servicios de inteligencia de Carrero Blanco primero, y después se recicla ya con el gobierno de Arias Navarro, etc. Pero no fue el franquismo el que mató a Yolanda. Eso Titín lo dijo también, dijo, y a mí me parece que está muy bien, fue el régimen de la transición el que mató a Yolanda. Fue un régimen que fue nacido de un pacto de impunidad que permitió la continuidad de todas las instituciones reaccionarias del franquismo en la nueva democracia, como dijo muy bien Vivi, que fue una democracia para ricos, pero además una democracia blindada. Una democracia en la cual se habían reciclado todos los elementos más reaccionarios de la dictadura. Y que además se asentó sobre la represión a los luchadores obreros y populares. Entonces, hubo cientos de luchadores obreros y populares que fueron perseguidos, reprimidos, asesinados por las bandas fascistas y las tramas del Estado y de las cloacas del Estado, porque no eran solo elementos que actuaban en forma independiente. Ahí se muestra, Ellín sigue trabajando hoy para el Estado. Hace relativamente poco, Ellín era un asesor de la del PP, ¿cómo se llama? La Cifuentes. La Cifuentes lo contrató, Laura Borràs en Cataluña lo contrató también, y todos decían, pasa que es el mejor en lo que hace. Ese tipo que es un asesino, un fascista, confeso, etcétera, sigue trabajando, lo sigue pagando el Estado, la policía, la Guardia Civil, etcétera. Entonces, a mí me pareció bien cuando planteaban tanto Vivi como Ángel Luis por qué mataron a Yolanda, ¿no? Y yo en un artículo de homenaje que publicamos hace poco decía, a Yolanda la mataron porque era peligrosa. Yolanda era peligrosa, el movimiento estudiantil en ese momento era peligroso, la perspectiva de la unidad entre los estudiantes y los trabajadores era peligrosa para el régimen, era peligrosa para el intento de consolidar un régimen político que traía, como decían los compañeros, no voy a repetir, detrás todo, la monarquía, la amnistía para todos los represores, que preparaba las condiciones para un ataque brutal a las condiciones de vida de la clase trabajadora que vendría después. Y que si no hubiera sido por la enorme, inmensa, diría, colaboración que tuvieron las direcciones reformistas y burocráticas del movimiento obrero, especialmente el Partido Comunista, el PSOE, comisiones, UGT y todo, sus direcciones, que está bien decir eso, no la base obrera y juvenil que luchaba, no se podría haber impuesto. Entonces se impuso con un contubernio, un pacto por arriba, y se impuso también con la represión por abajo, con el terror. Entonces yo, teniendo eso en cuenta, quería plantear, este nuevo aniversario de Yolanda coincide con el otro aniversario, ¿no? El de los 50 años de la muerte de Franco. Que ahí, no sé si habrán visto, el gobierno está preparando ya 100 actos de homenaje a la democracia, a la gran democracia conquistada en el Estado español. Entonces, esto abrió nuevamente como la batalla de relatos, ¿no? Sobre lo que fue la transición. Y para nosotros es muy importante que las y los revolucionarios intervengamos en ese debate de la batalla de los relatos de la transición, ¿no? Porque tenemos también ahí mucho que decir, y la muerte de Yolanda y la vida de Yolanda tienen mucho que decir sobre ese debate. Entonces, como ustedes saben, hay un gran relato de la derecha, sobre todo, sobre la transición, que esto lo comparte también incluso con los progresistas, que es reivindicar que hubo un gran pacto para crear las condiciones para la convivencia, ¿no? Que fue un pacto de grandes hombres de Estado, de renunciamientos, etc. Y que hoy no hay, la derecha ahora dice no hay que reabrir las heridas, enfrentar a los españoles, etc. Bueno, esa es la parte, si se quiere, clásica de lo que dice la derecha. Pero hay un elemento nuevo que viene de la derecha, que empieza a haber una creciente revisión ultraderechista de la transición, que lleva a reivindicar más abiertamente el franquismo,
a darle fundamento a esa idea reaccionaria que hay de que con Franco vivíamos mejor. La extrema derecha, y este es un fenómeno, no se está dando solo aquí en el Estado español, se está dando, por ejemplo, en Argentina, el país donde yo nací, donde hace 30 años lo que se había impuesto sobre todo era el gran relato de que fue fueron dos demonios, ¿no? Los guerrilleros y los militares, fueron excesos de ambos lados, etc. O a lo sumo, posteriormente, un relato que hacía una reivindicación de la militancia, pero que negaba el rol de la clase obrera. Pero el relato que reivindicaba el genocidio de la dictadura, eso era minoritario. Bueno, hoy no lo es en la Argentina. Lo reivindica abiertamente, lo reivindica el presidente. Y acá la extrema derecha está empezando a reivindicar abiertamente que el franquismo no solo era necesario, sino que era un mejor régimen para vivir, ¿no? Entonces yo digo, para tener en cuenta que esta batalla de relatos detrás tiene fuerzas materiales. Obviamente está el otro relato, que es el relato progresista, que fue una transición idílica, etcétera, que se conquistó la democracia, que todos tuvimos que renunciar, ¿no? El otro día estaba conversando con un compañero, Salva de Barcelona, que ahora con otra compañera están escribiendo un libro sobre la transición, y todo, y recordábamos la letra del Pacto de la Moncloa, que es terrible. Todas y cada una de las cláusulas son para atenazar a la clase trabajadora y que aceptaran no luchar por sus reivindicaciones en pos de que se conquistara la nueva democracia con la monarquía incluida, ¿no? Entonces, el problema es que el cuento de la transición modélica, que todos lo conocen y que lo hemos cuestionado, para mí hay dos cuestiones que son muy importantes para cuestionar, ¿no? Uno es que lo que no sostiene es lo que hemos visto con lo de Yolanda, lo que planteaba Ángel Luis, que la transición no fue democrática, fue cruenta. Fue una transición con una represión brutal, y una represión pensada. Una represión no eran asesinatos o ataques que se hacían sin pensar, eran planificadas cada una de esas acciones. Como mencionó Ángel Luis, los sucesos de Vitoria, los abogados de Atocha. El caso del asesinato de los dos estudiantes, José Montañés y Emilio Martínez, en Atocha, que nos mataron una ráfaga y lo contaban en la película. Es brutal. En este pacto de impunidad, que fue acatado por todos los partidos del régimen, entonces es en el que se asentó la democracia para ricos, la que planteaba vivir. Ahora, lo otro que esconde el relato de la transición idílica es que al intento que quiso hacer la dictadura, se quería perpetuar sin Franco, pero perpetuarse, y no lo podía hacer, porque había resistencia de la clase obrera, porque la clase obrera venía luchando, y no después de muerto Franco, venía luchando desde muchos años antes. Luchaba en la clandestinidad, se organizó en la clandestinidad. La clase obrera no estaba dispuesta a que eso pasara sin pena ni gloria. Quería pelear por sus propias reivindicaciones y generaba las condiciones para que la caída de la dictadura diera una alternativa que no necesariamente era la que se dio, que es lo otro que nos quieren convencer. No había otra alternativa, ¿no? Es lo que todos los reformistas hoy dicen, que en última instancia no había. La famosa frase esta de Vázquez Montalbán, era una correlación de debilidades, ¿no? Bueno, nosotros cuestionamos mucho esa idea, ¿no? Porque es aceptar que estaba dado, que no había una alternativa posible a esta democracia degradada, pactada solo para los ricos, con la monarquía, negando el derecho a la autodeterminación de las naciones, con amnistía para los represores. ¿Era la única salida posible? No, no era la única salida posible. Había quienes tenían la estrategia para que esa fuera la única salida posible. Y había quienes tenían una estrategia y luchaban porque fuera otra, que fuera una salida alternativa, que es por lo que luchaba Yolanda. Es decir, que la salida de la dictadura fuera revolucionaria. Y había fuerzas en la clase trabajadora y la juventud dispuestas a pelear por ello, ¿no? Por eso las traiciones por arriba se complementaban con los ataques y la represión y los asesinatos que habían por abajo. Porque querían sostener que se instauraba y se consolidara un régimen. Y esta no fue solo una política en el Estado español, fue una política que se hizo en muchos países, tuvo un carácter mundial. Porque en ese periodo, compañeros, no nos olvidemos, Yolanda, en el momento que la asesinan, venía de todo un proceso que fue un ascenso revolucionario internacional, que había empezado en el año 68,
que estuvo en Francia, que estuvo en Italia, estuvo en Alemania, aquí en el propio Estado español, en América Latina, que en muchos países fue arrasado mediante golpes contrarrevolucionarios, dictaduras brutales, etc. Y en otros fueron arrasados mediante otro tipo de golpes, que eran contrarrevoluciones democráticas, que eran desvíos para evitar que la lucha de la clase trabajadora pudiera avanzar mediante concesiones formales mientras mantenían lo más profundo de los regímenes capitalistas. Es lo que hicieron en la Revolución Portuguesa, por ejemplo, y es lo que a su manera también hicieron acá. Si hay algo de modélico de la transición española, es una manera de traicionar a la clase obrera y de engañarla mediante algunos cambios cosméticos para preparar las condiciones para un ataque que vino después con toda la oleada neoliberal. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, porque Yolanda se enfrentaba a esa perspectiva, y por eso también la mataron. Entonces, si hay algo que quieren ocultar todos los ideólogos de la clase dominante, y también los que hablan desde el progresismo, desde lo que nosotros llamamos el neoreformismo, etc., y todo, es el papel fundamental que tiene la lucha de clases y la lucha de la clase trabajadora en todas las transformaciones sociales y en la historia, ¿no? Y entonces nosotros, cuando hacemos la reivindicación de Yolanda como joven, como mujer, como trabajadora y como trotskista, lo hacemos desde el punto de vista de la reivindicación de aquellos que tenemos una confianza absoluta en la potencialidad de la lucha de la clase trabajadora, que no nos van a convencer nadie, por más que haya habido derrotas, por más que seamos, por ejemplo, como nosotros, de generaciones que solo hemos visto a la clase obrera retroceder, no nos van a convencer de que no hay un futuro alternativo a la porquería que nos preparan progresistas, liberales, derechistas, etc. No, tenemos una confianza plena como lo tenía Yolanda, ¿no? Y porque tenemos esa confianza plena, hoy la reivindicamos no como una demócrata, ni siquiera diría yo, como algunos compañeros de organizaciones la han reivindicado como una militante comunista, hemos visto en estos días. No, no era una militante comunista en general Yolanda. Yolanda era trotska. Y eso lo decimos con orgullo, camaradas, porque en un país que a mí me impactó muchísimo cuando me vine a militar acá, que es un país que tiene una profunda tradición estalinista como el Estado español, un país en el que el estalinismo enterró una de las revoluciones más grandiosas y gloriosas que hubo en la historia, como fue la Revolución Española. En ese país, reivindicar a una compañera como Yolanda como trotskista no es solo un homenaje de honor intelectual, es reivindicar una tradición, camaradas. Porque es no solo enfrentar al fascismo, es también enfrentar el Frente Popular, es enfrentar el desvío que lleva a confiar en la burguesía y que le lleva a la clase trabajadora de derrota tras derrota. Yolanda murió siendo una militante trotskista y nosotros reivindicamos como eso. Y queremos continuar su lucha. Por eso ya a mí me pone muy orgulloso este acto que estamos haciendo, porque en todas las intervenciones estamos planteando una idea: la lucha por el socialismo, por construir un partido revolucionario de la clase trabajadora. Es la tarea que tenemos hoy, es lo que hizo Yolanda y es por lo que nosotros vamos a seguir luchando. Gracias. Soy Titín Moreira, estamos acá en el Hospital Bonaparte, que el gobierno de Milei quiere cerrar y despedir a los trabajadores. Hay un recital y de acá le quiero mandar a los cumpliéndose 45 años del asesinato de Yolanda González, un saludo a toda esa juventud que hoy levanta las banderas por las que ella vivió y murió. A Yolanda González la conocí cuando milité en el Estado español, y justo cuando ella venía a Madrid, yo de Madrid me iba a Bilbao, nos cruzamos, pero ella nos acompañó en una lucha importante de los trabajadores metalúrgicos, y a mí lo que me impresionó fue la naturalidad con que ella se acercó a esos obreros que no conocía y se puso a hablar con todos ellos en la manifestación. Un recuerdo muy lindo tengo de ella. Pasaron 45 años y sus amigos, su familia, mantienen en viva la llama de lo que fue Yolanda y de la lucha por justicia. Les mando un saludo grande a las familias, a los que fueron amigos de ella, militaron junto con ella, particularmente a aquellos que después de 45 años siguen levantando la bandera de una sociedad sin clase, siguen levantando la bandera de la revolución.
Yolanda González la asesinaron por joven, por vasca, por trabajadora, estudiante y sobre todo por trotskista. Yolanda González fue asesinada en la transición. En esa transición que fue la traición del proceso que surgía desde abajo contra Franco y que se sostuvo. Pero el apoyo de los reformistas, del PSOE y del PCE, terminó con esa generación y no pudo triunfar. Hay nuevos jóvenes que se levantan en el Estado español, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Estados Unidos, ocupando las universidades contra el genocidio en Gaza. Un abrazo grande a los jóvenes que abrazan las ideas por las que Yolanda luchó, militó y murió. Yolanda González, hasta el socialismo siempre.